Héctor nos dice, aún en la iglesia primitiva hubo organización. No, lo lamento, Héctor, pero no es correcto. La iglesia primitiva y la iglesia de hoy, la verdadera iglesia, no es una organización. La iglesia es un organismo, no una organización, porque si tú piensas en una organización, inmediatamente surge por contacto y por contaminación babilónica. Estoy diciendo que todos venimos de un mundo babilónico. Entonces, al pensar en una organización, enseguida piensas en un organigrama, y al pensar en un organigrama, enseguida piensas en una cabeza. Y ciertamente la cabeza es Cristo, pero después no hay uno que siga para abajo. No. Y fíjate, no es aferrándose de la cabeza, sino sosteniendo la cabeza. Esa es otra parte preciosa de la palabra para la cuarta edición. No es aferrándose de, sino sosteniendo la cabeza. Entonces nosotros de buen agrado sostenemos la cabeza que es Cristo, nuestra cabeza. ¿Cómo la sostenemos? Pues con nuestra obediencia, rindiéndonos a Él. Entonces esto no es una organización necesariamente lleva un orden piramidal, que tan pronto como partieron el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, deformaron esa forma cúbica de la iglesia primitiva y la convirtieron en una organización. No, señor. Nosotros claro que tenemos distintos dones, distintos ministerios y distintas operaciones. Sí, pero eso no quiere decir que uno esté por encima del otro. Oye, en ningún momento he llegado a pensar que mis ojos son superiores a mi páncreas, o que la lengua es superior a la glándula pituitaria. No, tú piensas, mira, la lengua tiene su función, por cierto que es bien rebelde, y la glándula pituitaria me regula una serie de funciones. No quiero empezar a tener descontroles hormonales, más que quedarme mudo. O sea, son cuestiones que no plantea que el cuerpo humano, que no se plantea un cuerpo, que es el ejemplo bíblico que toma Pablo. El ejemplo de Pablo es maravilloso, porque es el cuerpo humano, que está lleno de órganos y de miembros, y cada uno tiene su propia función, sin que uno prevalezca sobre el otro. Ese es el asunto, ahí está la clave. Nos tenemos que salir de la organización y pasar al organismo, aceptar lo que realmente somos naturalmente. No pensar que Dios me va a estar dando una orden a mí para que yo se la dé a otro. No, eso no existe, no es verdad. El sistema militar es para este mundo. Muchos piensan, bueno, el comandante en jefe es Cristo y yo soy el comandante, pues, como pastor o como líder. Entonces Dios me da una orden a mí y yo se la doy al pueblo, como hacía Moisés. No, señor, no es así. No es el tiempo de Moisés, eso es la ley, eso es otra cosa. Ahora son todos somos hermanos por la fe, todos somos iguales, todos. Mira, esta cuestión de sentirse por encima es algo que tenemos que desprendernos de ello. Es una cosa satánica, esto de querer ser superiores a otro, hermanos. Tenemos que resistir a eso, clamar a Dios para que seamos desnudados de ese sentimiento tan tremendo que es sentirse encima de otro hermano, querer dominar a otro hermano, bien sea con nuestras opiniones, con nuestro carácter, con nuestras cuestiones. Tenemos que deponer esa actitud, porque Dios no la utiliza y es Dios. Dios se inhibe de tal cosa, y en eso somos libres, porque si no podríamos ser libres. ¿Tú te crees que si Dios quisiera no nos puede imponer a nosotros las cosas? Claro que puede, Él puede hacerlo, pero Él no quiere,
porque Él quiere que nosotros degustemos la libertad. Por eso dice, estad libres, para la libertad Cristo nos libertó. Fíjate bien, yo pregunto, ¿para qué te libertó Cristo? ¿Para qué te libertó? Eso está en Gálatas 5:1. Para la libertad nos libertó el Mesías. Estad pues firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mira tú la palabra otra vez que usa, Jorge, explícanos eso, por favor. Otra vez. Porque estábamos sujetos al yugo de esclavitud, y habiendo sido libertados por Cristo Jesús, no quiere que nos volvamos a sujetar a ese yugo nuevamente. Exacto, porque parece que nos volvemos a sujetar. ¿No les pasa así? No nos ha pasado así en nuestra experiencia. No nos está pasando así en nuestra experiencia. Cristo nos liberta. ¿Para qué? Para la libertad nos libertó. Pero no, nos liberta y volvemos a caer en la esclavitud de otros hombres. Pero eso no es así. Adelante, Jorge. Ok, por aquí un oyente nos escribe, Carlos, por favor lean 1 Timoteo 3:5, nos dice en la Biblia textual, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? La Reina Valera 60 dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sí, bueno, la palabra, el griego puede referirse tanto a cuidar como a acoger, pero es muchísimo mejor acoger porque la acoge en su casa. Perdón, el mismo oyente dice, ¿cómo se entiende Hebreos 7:8? Que dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La epístola a los hebreos es para los hebreos. Entonces no podemos tomar puntos doctrinales, puntuales, específicos que Dios da para uno o para otro grupo y tomarlos y hacerlos nuestros, porque nos vamos a confundir. No sé si por la pregunta que él hizo antes, Carlos, alguien podría decir allí, bueno, pero ahí hay quienes dirigen, porque si dice sed persuadidos por los que os dirigen, entonces tiene alguien que dirigir. Pero eso lo dice la epístola a los hebreos, no lo dice en la epístola, por ejemplo, a Timoteo ni a los efesios, ¿no? Lo dice en hebreo, por eso dije yo, es para los hebreos. Pero no dice sujetaos a vuestros pastores, una cosa es sujetarse a los pastores, digan lo que digan, no, fíjate que dice, considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe, pero primero dice, considerad cuál haya sido su conducta, si quiere lo podemos leer. El orden de los factores ahí sí es importante, y eso de dirigir, los que os dirigen, eso está en Hebreos, en la epístola a los Hebreos me parece capítulo 13. Sí, en el 13:7 dice, acordaos de los que os dirigen, quienes os hablaron la palabra de Dios, y después Hebreos 13:17, prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provecho para vosotros. Reinaldo Vázquez a través del chat escribe, es bueno definir cargo o función para mejor entendimiento. Definitivamente, la función, no el cargo. Cargo no existe, hermano. Si los cargos no son bíblicos, hermano. Lo que son bíblicos son las funciones, distintas funciones. Entonces, ¿cuál es la más importante función? Pues ninguna, o todas, ¿me comprende? Todas son importantes, entonces, no podemos poner una organización jerárquica, y los cargos son, cuando definimos cargo, estamos aplicando los cargos a un diseño de organización jerárquica, uno encima de otro, y eso no es bíblico.
Huáscar Beltrán dice, esta tarde tenemos una reunión que la llamamos bíblica, donde compartimos la palabra y dejamos al Espíritu Santo la interpretación. ¿Cómo debemos llevar esta reunión? ¿Debemos preparar un tema? Bueno, si es un tema de estudio bíblico, sí, deberías prepararlo. Nunca dejar al Espíritu Santo la interpretación es algo muy vago. Es algo muy subjetivo y pueden surgir problemas. La Biblia tiene que ser interpretada a la luz del Espíritu Santo, pero es la Biblia en su contexto cercano o remoto lo que te va a dar el resultado de la sana doctrina. Por eso dice, ninguna profecía de la Escritura lleva en sí misma o produce su propia solución, porque la suma de la palabra es verdad. Según de Pedro 1:20 y Salmo 119, 160. Dice la Escritura, el que habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Todo tiene que estar sujeto y basado en la palabra escrita. Dios no nos va a dar una revelación aparte, distinta a lo que ya está escrito.